Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. Hoy es un día para hablar de literatura y nosotros lo vamos a aprovechar para comentar un poquito acerca de poesía y va a quedar perfectamente con nuestro invitado de hoy, que es Antonio del Toro, uno de los poetas contemporáneos más conocidos, más publicados también. Él contribuye para varios medios como La Jornada, la revista Letras Libres, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, entre otros. Nos va a estar platicando sobre su libro del 2013, Favores Recibidos, y también vamos a estar platicando un poquito sobre su poética, cuáles son los temas que a él le interesan, cómo es que los aborda y bueno, qué es lo que hay en su obra. Así que quédense con nosotros aquí en Más Cultura. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. El proceso de lectura es muy importante y así es como nos lo comenta Antonio del Toro, no solamente para otros escritores o incluso para otro artista de cualquier otra rama, sino para toda la humanidad en general. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de conocer a otras personas que no son de nuestro tiempo, de nuestro país, incluso que no viven en nuestro idioma, y sin embargo podemos establecer hasta un diálogo, dice Antonio del Toro, y bueno, fue así que él se animó a escribir Favores Recibidos, donde él se toma el tiempo y las hojas para comentarnos acerca de sus escritores favoritos, qué fue lo que le ha dejado cada uno y a fin de cuentas cómo es que él, como lector, más que como escritor, es capaz de establecer un diálogo con obras ajenas. Vamos a escuchar a Antonio del Toro y seguimos aquí en Más Cultura. Me encuentro con Antonio del Toro, Premio de Poesía Aguascalientes y definitivamente un autor muy reconocido. Le vamos a robar unos minutitos de su tiempo. No hay problema, ¿qué tal? Mucho gusto. Tengo muchas ganas de que me platiques sobre Favores Recibidos. Mire, Favores Recibidos es un libro de ensayos, es realmente mi primer libro de ensayos, donde reúno ensayos dedicados fundamentalmente a poemas o a poetas, y son justamente mis poetas y poemas predilectos. En ese sentido, el título es significativo. Yo respondo y doy cuenta de los favores que he recibido. Entonces siempre son ensayos desde mi punto de vista gozosos, en donde autobiografía y lectura en realidad son la biografía de un lector o mi biografía como lector de poesía fundamentalmente, aunque también hay algunos ensayos dedicados a narradores, por ejemplo Julio Verne o Fabio Moravito, y también un ensayo sobre Luis Buñuel, en fin. En una entrevista que te hicieron sobre este libro, te voy a citar: un escritor, un poeta, es ante todo un lector que simpatiza con sus lectores. Leer es una de las libertades mayores, nadie te obliga a hacerlo. ¿Es así como usted ve el acto de la lectura? ¿Qué más nos puede decir sobre lo que lectura significa para usted como lector, por supuesto? Bueno, lectura significa para mí la posibilidad de no ser solamente uno, sino ser muchos, y compartir la vida de gente muy lejana en el tiempo e incluso
en la lengua. Es decir, para mí es la posibilidad de ser un hombre completo al mismo tiempo que un trabajo gozoso, ¿no? Fundamentalmente. ¿Y qué le parece, por ejemplo, otros escritores que nos cuentan cómo el proceso de lectura y de escritura más bien lo encadenan a algo mucho más solitario, como si tuvieran la noción de que ambos actos son como un sinónimo de soledad? Bueno, en realidad leer desde hace mucho tiempo, por lo menos desde el siglo XVI, es la posibilidad de leer en voz baja, y eso implica justamente un recogimiento, una soledad, pero es una soledad que es muy rica y que en realidad es una soledad sonora, como diría San Juan de la Cruz, es una soledad acompañada. Es decir, muchas veces estamos con mucha gente y en realidad estamos mucho más solos que cuando estamos leyendo una novela, un libro y con sus personajes, ¿no? Okay. Ahora me gustaría que me hablara sobre su libro del 2012, Enera, Los árboles que poblarán el Ártico. Ahí parece haber una noción de belleza, una noción por lo pronto muy personal. Bueno, el título se refiere a un poema que es el primer poema que yo estoy en mi casa, que está en las afueras de la Ciudad de México, en la montaña, y me doy cuenta, en una primavera, y me doy cuenta que hay un canto de pájaros que no conozco o que no son propios del lugar, y pienso, estos pájaros son de terrenos más bajos, de 1000 metros, por ejemplo, sobre el nivel del mar, y digo, maravilloso, va a haber una primavera mucho más cálida aquí que en general hace frío. Y me doy cuenta que son malas noticias, porque eso implica que los pájaros que son propios de ese lugar van a emigrar hacia sitios más nórdicos, y que poco a poco los árboles también van a emigrar, van a caminar como Macbeth, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Los árboles que poblarán el Ártico que es lo blanco, lo despoblado, el hielo, de pronto puede ser cálido, pero esto es una catástrofe, ¿no? Entonces es justamente algo, como diríamos, una belleza cruel. La poesía puede ser objeto de goce, de disfrute, pero también puede ser objeto de conocimiento. A través de la poesía podemos conocer lo más representativo de algunos países, ya sea sus temas, algunas partes de su historia, algunos periodos históricos de la humanidad en general. Pero, de acuerdo a Antonio del Toro, la poesía que de verdad se queda con nosotros es la que nos habla de lo humano, de la experiencia humana, que es universal y bueno, es la que pasa la prueba de la historia porque no tiene referentes que estén apegados a alguna lengua o a algún país. Es por eso que él es uno de los grandes lectores de Octavio Paz, el poeta mexicano más laureado en la historia seguramente, y bueno, de él todo el mundo ha escuchado, pero vamos a escuchar un poquito también sobre su poética, sobre su historia y sobre todo sobre las razones políticas que lo motivaron a escribir y a aprender varias de las cosas por las que pasó. Vamos a escuchar sobre Octavio Paz y continuamos aquí en Más Cultura. Octavio Paz es, quizá, uno de los escritores mexicanos más famosos y reconocidos a nivel mundial y el único en lograr el Premio Nobel. Dueño de una poderosa elocuencia, el nacido en la Ciudad de México cultivó varios géneros dentro de la literatura, como la poesía, el ensayo y la traducción. Como intelectual, Paz siempre estuvo muy activo políticamente. Su opinión fue un referente tanto en nuestro país como en el extranjero, y también desataba polémicas que le valían tanto opiniones favorables como fuertes críticas. Para muestra, un ejemplo. En 1937, a media Guerra Civil Española, fue invitado al Congreso Antifascista organizado por los republicanos, al que asistió como orador. Eventualmente, su simpatía por este movimiento terminaría, lo que generaría polémica entre la comunidad que no supo aceptar las denuncias que hizo Paz a este movimiento.
También tuvo mucha actividad como diplomático. En 1945, partió a Francia como representante del gobierno mexicano. Fue en esta oportunidad donde conoció a los surrealistas, además de escribir su célebre ensayo, El laberinto de la soledad, donde trata de descifrar la identidad del mexicano y los elementos que la conforman. Como diplomático, también fue enviado a Japón y la India, estancias que dejarían una influencia en su poesía. Su abrupta salida de la representación del gobierno mexicano se dio como una forma de protesta a la matanza estudiantil de 1968. Fue uno de los pocos intelectuales que se atrevió a manifestar sus diferencias con Gustavo Díaz Ordaz. Para el sexenio siguiente, el de Luis Echeverría, Paz, al frente de la revista Vuelta, no dejaría de cuestionar la falta de voluntad presidencial por aclarar tanto la matanza del 68 como la del Jueves de Corpus en 1971. Las críticas tanto al presidente como a los movimientos comunistas le valieron a Paz todo tipo de enemigos, que lo acompañarían hasta el final de sus días. Al pasar de los años, las críticas que se escuchan de Paz tienen menos que ver con sus opiniones sobre los movimientos políticos europeos y asiáticos, y más con sus apoyos y amistades en la política mexicana, que representaban, a partir de la obra de Paz, por lo menos una fuerte contradicción. En postdata, el autor escribe: en México no hay más dictadura que la del PRI, y no hay más peligro de anarquía que el que provoca la antinatural prolongación de su monopolio político. Sobre su labor literaria, vale la pena mencionar que es autor de varios poemas importantísimos para la tradición mexicana, entre ellos Blanco y Piedra de Sol. También es autor de El arco y la lira, que no solo le valió el premio Javier Villaurrutia, sino que es una lectura obligada para aquellos que quieran desempeñarse en este oficio. También recibió el premio Príncipe de Asturias por la revista Vuelta y el premio Cervantes. Otros títulos fundamentales en su producción son El logro filantrópico, Las trampas de la fe, sobre Sor Juana, y Las peras del Olmo, por mencionar algunos. ¿Qué hay en la poesía de Antonio del Toro? ¿Cuáles son sus motivos? A él le gusta mucho escribir sobre lo cotidiano, le gusta sumergirse en las profundidades del día, sobre todo del día a día, el día que en particular no tiene algo en especial, y nos lo cuenta a través de los objetos. La fascinación que él tiene es por la vida misma y es una fascinación muy optimista y a la vez muy elocuente. Él es fanático, por supuesto, un gran lector de los grandes poetas, de estos poetas que nos acostumbran a cierta métrica, a cierto léxico, y sin embargo, a la hora de escribir, él escribe para todo público, él escribe con mucho cariño para el idioma y sabe que lo que él puede hacer es acercar a la gente no solamente a la poesía, o en concreto a su poesía, sino a la poesía en español, porque él, el respeto que tiene para el idioma es como a través del vehículo en el que se puede convertir. Esta alegría tan elocuente es lo que más podemos encontrar en él. Él es premio, por ejemplo, de poesía Aguascalientes en el año de 1996 y tiene otras obras muy importantes, incluso la UNAM acaba de antologarlo este 2014. Las obras completas de Antonio del Toro están en la UNAM, así que no pierdan la oportunidad de echarle un ojo a lo que hace Antonio del Toro. Vamos a escucharlo nuevamente y seguimos aquí en Más Cultura. ¿Cómo reaccionar, por ejemplo, con esta anécdota que me acaba de contar? Parece como una epifanía. Y usted primero piensa que es bello y después piensa que es cruel. ¿Es Sí. ambas a la vez? ¿Es consecuencia una de la otra? Siempre son las cosas duales, ¿no? Cuando no plurales. Y justamente la poesía muchas veces lo que recalca es eso, la pluralidad de las cosas, ¿no? Es, digamos, no es un lenguaje, un discurso unívoco que subraye lo dominante, sino todo lo contrario, que ve el otro lado, ¿no? La poesía es justamente la otra orilla. También he leído entrevistas que le hacen donde usted trata de poner mucho énfasis en que en realidad
el poeta, a pesar de toda la parafernalia que hay alrededor de él y de su vida literaria, en realidad no es más que un ser humano. Pues sí, yo considero, no solo considero, estoy seguro que los poetas somos lo mismo que todos los hombres, que nadie es más que nadie, es decir, que lo máximo que puede llegar un hombre es a ser un hombre y que eso aparentemente, que es una tautología, es algo difícil, ¿no? Estar a la altura de los mejores es muy difícil, ¿no? Y todo el mundo tenemos esa posibilidad, ¿no? O sea que usted tendría una opinión muy concreta, pues por decirlo de alguna manera, en contra de que al poeta se le ponga en alguna especie de pedestal. ¿Cree que eso tiene alguna consecuencia negativa para la lectura, para el poeta? Yo creo que sí. Lo que tendríamos que hacer es poner en el pedestal, entre comillas, no al poeta, sino al poema, ¿no? Que es otra cosa, y a la poesía. No solo en el pedestal, sino en la meta. Es decir, la poesía es algo que estamos siempre acercándonos y nunca llegamos, es como una especie de asíntota, ¿no? Y en ese sentido, y lo que a mí me encantaría recalcar es los poemas. Y por eso en mi libro Favores Recibidos muchas veces trato de un poema o de un solo verso, ¿no? Un solo verso es suficiente, ¿no? Y por último, hablando de pues poner poemas en un pedestal, ciertamente acaban de desempolvar el pedestal de Nocturno Rosa de Javier Villaurrutia. Sí. En sus palabras, ¿qué hay ahí para el lector en Nocturno Rosa? ¿Por qué de nuevo la importancia? Primero se llama Nocturna Rosa, aunque ha habido esa confusión, ¿no? Bueno, yo pienso que es que Villaurrutia privilegió ese poema sobre otros, haciendo una edición particular y muy bella, 11 ejemplares de ese poema. Entonces habría que ver qué es lo que tiene ese poema de particular, no solo para Villaurrutia, sino para nosotros. Y esta edición nos da la posibilidad de leer el poema, este poema, al margen de los otros, aislado de los otros, leerlo muchísimas veces, releerlo. Yo puedo llevarme, yo me llevo un libro de poesía, digamos, de excursión o de vacaciones, y puedo leer un poema y luego otro, y luego ir para atrás o para adelante. Y si me llevo estoy casi obligado a leer este poema muchas veces, y eso me da la posibilidad de concentrarme y de significar cada verso y cada estrofa de este poema, como fue realmente mi experiencia. Cuando Anthony Stanton me invitó a presentar el libro, dije, voy a leer, me dio un trabajo gozoso, voy a leer este poema y no voy a salir de este poema en mucho tiempo. Pues, Antonio del Toro, muchísimas gracias por su tiempo. No, nosotros continuamos. Hasta luego. Del Toro también nos ha hablado muy concretamente acerca del goce que uno puede obtener de la poesía y lo compara con el de otras artes. Por ejemplo, para él la relación del público con la música en realidad es muy directa, muy simple, no hay un diálogo. Todo el mundo quiere escuchar música y dice Del Toro, pero poca gente quiere aprender a ser músico, poca gente quiere estudiar música. Y con la literatura podría ser un poco esta experiencia, pero con la poesía no. A todo el mundo le gusta leer, quizá no a todos les gusta escribir, pero con la poesía, aunque nunca vayas a escribir, para entender lo que el autor quiso decir, esta acción, esta tarea de ponerte un poco en los zapatos, de descifrar lo que está tratando de hacer el autor, que experimentemos, de alguna manera nos acerca, quizá no nos vuelve poetas, o quizá solamente en ese instante en el que estamos llevando a cabo la lectura, y es así que nos dice Del Toro que la poesía es capaz de romper barreras. Vamos a escuchar una recomendación literaria y continuamos aquí en Más Cultura.
Los invito a leer una novela mexicana, Los Esclavos, publicada por Editorial Almadía. Esta es una novela que trata básicamente de dos parejas. Estas dos parejas son quizá un poco extrañas porque están entregadas a relaciones muy curiosas de poder, de sumisión. Una de ellas domina a la otra y lo que vemos es en parte qué es lo que hacen a puerta cerrada personas que están dedicadas a este tipo de relación, a este modo de acercarse al poder o de renunciar al poder. Yuyis y Marlene, una pareja de mujeres que se dedican aparentemente a la pornografía en un pueblo perdido del norte de México, y también Mundo y Golo, un par de hombres que se dedican aparentemente a darle rienda suelta a las fantasías más extrañas en una casa riquísima del centro del país. Estos cuatro personajes van a ver sus historias entrelazadas, van a ver cómo aquello que fantasean choca contra la realidad y a veces se vuelve imposible, y van a ver también cómo sus destinos se afectan unos a otros a pesar de que casi todo el tiempo de la novela están separados. Esta novela tiene que ver mucho, como decía yo antes, con la idea del poder, no solamente con la forma en la cual es material, es impulso para abusar, para someter a otros, sino también con una paradoja, como en muchas ocasiones nosotros mismos renunciamos a nuestra libertad, nos sometemos al poder para sentirnos a veces amados, para sentirnos protegidos, para no tener que asumir ciertas responsabilidades. El poder del que se habla en esta novela es el poder en el interior, el poder en la relación de pareja, pero ese poder también es el poder en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la política. De una manera u otra, Los Esclavos es una novela que se refiere a todas estas formas del poder a las cuales estamos expuestos y en las cuales tarde o temprano nos tenemos que involucrar. Esta novela está publicada por Editorial Almadía, tiene, además de estas tramas extrañas, tiene un misterio, el misterio de cómo ciertos personajes llegan a un futuro que alcanzamos a entrever, y sobre todo se refiere, como dice una cita de la misma novela, a la forma en la cual a veces muchos de nosotros quisiéramos mandar y no lo reconocemos, o también a la forma en la que a veces muchos, quizá muchos más de nosotros, nos contentamos con solamente obedecer y tampoco lo reconocemos. Hela aquí, Los Esclavos. Hemos estado hablando de poesía y tuvimos la oportunidad de hacerlo con el mismísimo Antonio del Toro. Y bueno, aparte de las recomendaciones y comentarios que hemos hecho, yo les recomiendo que si van a leer algo, aunque no sean las obras completas que les comenté que acaba de editar la UNAM, puede ser Balanza de Sombras, este poemario de 1996 por el cual se hizo acreedor al Premio Aguascalientes de Poesía. Este premio, si ustedes no lo conocen, échenle un ojo porque es de los más importantes de América Latina y de la poesía en español en general, y lo han ganado otros grandes poetas como Malva Flores o Javier Sicilia, y seguramente por este poema aparece antologado en los continuos libros que editan ahí, donde viene más o menos lo mejor de cada uno de los poetas que han ganado este premio. Bueno, esto es todo por nuestra parte, fue Más Cultura y nosotros nos vemos la próxima.